Buenas noches. Nosotros vamos a ver el día de hoy problemática de la educación universitaria en el Perú. El curso es Análisis de la Educación Universitaria y la docente es Ana María Flores Núñez. Nosotros somos el grupo 2, el cual está integrado por la tecnóloga Liz Astete López, por la licenciada Liz Calle Valdivieso, por la licenciada Laura Lorenzo Romero y por quien les habla Ana Fernández Reynoso. Quien les habla es quien va a tocar la parte de retos, que es la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos dice: ¿cuáles son los principales retos que enfrentan en la actualidad las universidades peruanas? Nosotros hemos visto por conveniente poner cinco retos, los cuales son formación de profesionales integrales, generación de conocimientos, docentes capacitados, desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación científica. Entonces, el primer punto, formación de profesionales integrales, vemos de que el bajo rendimiento académico ha traído como consecuencia la formación de profesionales no integrales, pero lo que nosotros queremos son profesionales integrales, y para esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de adquirir, que vamos a adquirir conocimientos y actitudes, para así llegar a ser competentes para la sociedad, llegar a ser profesionales competentes. El segundo punto es la generación del conocimiento. Básicamente hablamos de la parte fundamental para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En la época de la pandemia se vio realmente la situación de las universidades con respecto al uso de las tecnologías. Vimos de que muchos de los docentes tenían dificultad para poder manejar las tecnologías y así poder llegar a sus alumnos. Docentes capacitados, que es el tercer punto. Nosotros queremos docentes capacitados, docentes que puedan llegar a mejorar las habilidades. Queremos docentes que no estén entrampados en lo que es la enseñanza tradicional, que es una enseñanza solamente rígida, ¿no? Donde el docente habla y el curso es Análisis de la Educación Universitaria y la docente es Ana María Flores Núñez. Nosotros somos el grupo 2, el cual está integrado por la tecnóloga Liz Astete López, por la licenciada Liz Calle Valdivieso, por la licenciada Laura Lorenzo Romero y por quien les habla Ana Fernández Reynoso. Quien les habla es quien va a tocar la parte de retos, que es la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos dice: ¿cuáles son los principales retos que enfrentan en la actualidad las universidades peruanas? Nosotros hemos visto por conveniente poner cinco retos, los cuales son formación de profesionales integrales, generación de conocimientos, docentes capacitados, desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación científica. Entonces, el primer punto, formación de profesionales integrales, vemos de que el bajo rendimiento académico ha traído como consecuencia la formación de profesionales no integrales, pero lo que nosotros queremos son profesionales integrales, y para esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de adquirir, que vamos a adquirir conocimientos y actitudes, para así llegar a ser competentes para la sociedad, llegar a ser profesionales competentes. El segundo punto es la generación del conocimiento. Básicamente hablamos de la parte fundamental para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En la época de la pandemia se vio realmente la situación de las universidades con respecto al uso de las tecnologías. Vimos de que muchos de los docentes tenían dificultad para poder manejar las tecnologías y así poder llegar a sus alumnos. Docentes capacitados, que es el tercer punto. Nosotros queremos docentes capacitados, docentes que puedan llegar a mejorar las habilidades. Queremos docentes que no estén entrampados en lo que es la enseñanza tradicional, que es una enseñanza solamente rígida, ¿no? Donde el docente habla y el alumno solo escucha. Actualmente está el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el docente y el alumno aprenden mutuamente.
Nosotros somos el grupo 2, el cual está integrado por la tecnóloga Liz Astete López, por la licenciada Liz Calle Valdivieso, por la licenciada Laura Lorenzo Romero y por quien les habla Ana Fernández Reynoso. Quien les habla es quien va a tocar la parte de retos, que es la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos dice: ¿cuáles son los principales retos que enfrentan en la actualidad las universidades peruanas? Nosotros hemos visto por conveniente poner cinco retos, los cuales son formación de profesionales integrales, generación de conocimientos, docentes capacitados, desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación científica. Entonces, el primer punto, formación de profesionales integrales, vemos de que el bajo rendimiento académico ha traído como consecuencia la formación de profesionales no integrales, pero lo que nosotros queremos son profesionales integrales, y para esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de adquirir, que vamos a adquirir conocimientos y actitudes, para así llegar a ser competentes para la sociedad, llegar a ser profesionales competentes. El segundo punto es la generación del conocimiento. Básicamente hablamos de la parte fundamental para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En la época de la pandemia se vio realmente la situación de las universidades con respecto al uso de las tecnologías. Vimos de que muchos de los docentes tenían dificultad para poder manejar las tecnologías y así poder llegar a sus alumnos. Docentes capacitados, que es el tercer punto. Nosotros queremos docentes capacitados, docentes que puedan llegar a mejorar las habilidades. Queremos docentes que no estén entrampados en lo que es la enseñanza tradicional, que es una enseñanza solamente rígida, ¿no? Donde el docente habla y el alumno solo escucha. Actualmente está el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el docente y el alumno aprenden mutuamente uno del otro. El cuarto punto es el desarrollo de las tecnologías. Acá vamos a ver, quien les habla es quien va a tocar la parte de retos, que es la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que nos dice: ¿cuáles son los principales retos que enfrentan en la actualidad las universidades peruanas? Nosotros hemos visto por conveniente poner cinco retos, los cuales son formación de profesionales integrales, generación de conocimientos, docentes capacitados, desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación científica. Entonces, el primer punto, formación de profesionales integrales, vemos de que el bajo rendimiento académico ha traído como consecuencia la formación de profesionales no integrales, pero lo que nosotros queremos son profesionales integrales, y para esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de adquirir, que vamos a adquirir conocimientos y actitudes, para así llegar a ser competentes para la sociedad, llegar a ser profesionales competentes. El segundo punto es la generación del conocimiento. Básicamente hablamos de la parte fundamental para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En la época de la pandemia se vio realmente la situación de las universidades con respecto al uso de las tecnologías. Vimos de que muchos de los docentes tenían dificultad para poder manejar las tecnologías y así poder llegar a sus alumnos. Docentes capacitados, que es el tercer punto. Nosotros queremos docentes capacitados, docentes que puedan llegar a mejorar las habilidades. Queremos docentes que no estén entrampados en lo que es la enseñanza tradicional, que es una enseñanza solamente rígida, ¿no? Donde el docente habla y el alumno solo escucha. Actualmente está el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el docente y el alumno aprenden mutuamente uno del otro. El cuarto punto es el desarrollo de las tecnologías. Acá vamos a ver que su objetivo es el desarrollo sostenible, ¿no? Ya durante la pandemia se vino incrementando lo que es las clases asincrónicas, y lo que se quiere es continuar con estas clases asincrónicas para de esta manera poder
Entonces, la primera pregunta que nos dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan en la actualidad las universidades peruanas? Nosotros hemos visto por conveniente poner cinco retos, los cuales son formación de profesionales integrales, generación de conocimientos, docentes capacitados, desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación científica. Entonces, el primer punto, formación de profesionales integrales, vemos de que el bajo rendimiento académico ha traído como consecuencia la formación de profesionales no integrales, pero lo que nosotros queremos son profesionales integrales y para esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de adquirir, que vamos a adquirir conocimientos y actitudes, para así llegar a ser competentes para la sociedad, llegar a ser profesionales competentes. El segundo punto es la generación del conocimiento. Básicamente hablamos de la parte fundamental para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En la época de la pandemia se vio realmente la situación de las universidades con respecto al uso de las tecnologías. Vimos de que muchos de los docentes tenían dificultad para poder manejar las tecnologías y así poder llegar a sus alumnos. Docentes capacitados, que es el tercer punto. Nosotros queremos docentes capacitados, docentes que puedan llegar a mejorar las habilidades. Queremos docentes que no estén entrampados en lo que es la enseñanza tradicional, que es una enseñanza solamente rígida, ¿no? Donde el docente habla y el alumno solo escucha. Actualmente está la enseñanza, el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el docente y el alumno aprenden mutuamente uno del otro. El cuarto punto es el desarrollo de las tecnologías. Acá vamos a ver que su objetivo es el desarrollo sostenible, ¿no? Ya durante la pandemia se vino incrementando lo que es las clases asincrónicas y lo que se quiere es continuar con estas clases asincrónicas para de esta manera poder unir a todas las personas del país y puedan. Entonces, el primer punto, formación de profesionales integrales, vemos de que el bajo rendimiento académico ha traído como consecuencia la formación de profesionales no integrales, pero lo que nosotros queremos son profesionales integrales y para esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de adquirir, que vamos a adquirir conocimientos y actitudes, para así llegar a ser competentes para la sociedad, llegar a ser profesionales competentes. El segundo punto es la generación del conocimiento. Básicamente hablamos de la parte fundamental para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En la época de la pandemia se vio realmente la situación de las universidades con respecto al uso de las tecnologías. Vimos de que muchos de los docentes tenían dificultad para poder manejar las tecnologías y así poder llegar a sus alumnos. Docentes capacitados, que es el tercer punto. Nosotros queremos docentes capacitados, docentes que puedan llegar a mejorar las habilidades. Queremos docentes que no estén entrampados en lo que es la enseñanza tradicional, que es una enseñanza solamente rígida, ¿no? Donde el docente habla y el alumno solo escucha. Actualmente está la enseñanza, el modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el docente y el alumno aprenden mutuamente uno del otro. El cuarto punto es el desarrollo de las tecnologías. Acá vamos a ver que su objetivo es el desarrollo sostenible, ¿no? Ya durante la pandemia se vino incrementando lo que es las clases asincrónicas y lo que se quiere es continuar con estas clases asincrónicas para de esta manera poder unir a todas las personas del país y puedan seguir estudiando, no solo las personas del país, también del extranjero. Y por último, el quinto punto, investigación científica, ¿no? Continua, los cuales son diversos procedimientos utilizados en la recolección, ordenamiento y análisis de datos para llegar a una buena investigación. Actualmente
lo que es investigación se ha dejado de lado, pero con la SUNEDU estamos viendo de que se está enfocando más en que el alumno se vuelva más investigador, ¿no? Lo que se quiere es que por lo menos el alumno tenga 2 artículos de investigación al año como mínimo. Le doy pase a mi compañera. Gracias. Mi nombre es Liz Leslie Calle Valdivieso. Hoy les voy a dar un ejemplo sobre la problemática que se están dando en las universidades. Un ejemplo que podemos palpar vendría a ser aquellas universidades en la cual el diseño curricular comienzan a actualizarlos. Vamos a tener la experiencia negativa si dentro de la actualización de diseño curricular vamos a ver una evaluación y esta evaluación va a continuar siendo de forma tradicional. ¿Qué quiere decir? Una evaluación tradicional es la que tiene parámetros establecidos por el docente sin tener en cuenta los criterios académicos y profesionales. Se asignan notas cuantitativas sin criterios claros y que lo justifiquen. La pedagogía tradicional, en la educación tradicional o modelo de transmisión, es aquel método de enseñanza que se va a observar en la educación como un arte. El docente, como ven la figurita, el docente, ¿qué va a hacer? Va a ser como un artesano, va a comenzar a moldear, a confeccionar las piezas iguales de todos sus estudiantes. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas universidades que optan por actualizar su diseño curricular, pero a la vez cambian su metodología, cambian el tipo de evaluación a una experiencia positiva, a una evaluación auténtica? Una valoración auténtica o real al proceso evaluativo va a incluir múltiples formas de medición del desempeño de cada estudiante. Estas se van a reflejar en el aprendizaje, los logros, las motivaciones y las actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes del proceso de instrucción. La evaluación auténtica es como un enfoque que va a tener ciertos principios y estrategias. Sin embargo, también es una práctica pedagógica concreta que abordará sucintamente el marco conceptual para enfocarse a ciertas prácticas de evaluación auténtica. Esta vendría a ser una experiencia positiva, donde la universidad va a optar que sus estudiantes sean partícipes de la evaluación, van a optar por otra metodología, no va a moldar a sus estudiantes. Con eso doy paso para el siguiente ejemplo con mi compañera. Gracias. Un ejemplo que podemos palpar vendría a ser aquellas universidades en la cual el diseño curricular comienzan a actualizarlos. Vamos a tener la experiencia negativa si dentro de la actualización de diseño curricular vamos a ver una evaluación y esta evaluación va a continuar siendo de forma tradicional. ¿Qué quiere decir? Una evaluación tradicional es la que tiene parámetros establecidos por el docente sin tener en cuenta los criterios académicos y profesionales. Se asignan notas cuantitativas sin criterios claros y que lo justifiquen. La pedagogía tradicional, en la educación tradicional o modelo de transmisión, es aquel método de enseñanza que se va a observar en la educación como un arte. El docente, como ven la figurita, el docente, ¿qué va a hacer? Va a ser como un artesano,
va a comenzar a moldear, a confeccionar las piezas iguales de todos sus estudiantes. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas universidades que optan por actualizar su diseño curricular, pero a la vez cambian su metodología, cambian el tipo de evaluación a una experiencia positiva, a una evaluación auténtica? Una valoración auténtica o real al proceso evaluativo va a incluir múltiples formas de medición del desempeño de cada estudiante. Estas se van a reflejar en el aprendizaje, los logros, las motivaciones y las actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes del proceso de instrucción. La evaluación auténtica es un enfoque que va a tener ciertos principios y estrategias. Sin embargo, también es una práctica pedagógica concreta que abordará sucintamente el marco conceptual para enfocarse a ciertas prácticas de evaluación auténtica. Esta vendría a ser una experiencia positiva, donde la universidad va a optar que sus estudiantes sean partícipes de la evaluación, van a optar por otra metodología, no va a moldar a sus estudiantes. Con eso doy paso para el siguiente ejemplo con mi compañera. Gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno, como experiencia negativa voy a contar un caso, ¿no?, de un profesor de investigación científica que brindaba educación a un grupo de alumnos de sexto ciclo, ¿no?, de una universidad privada, que no brindaba las pautas necesarias para poder brindar una asesoría de calidad a los alumnos, ¿no? Este profesor llegaba a clases, muchas veces no permitía el acceso a los alumnos al aula después de los 5 minutos de tolerancia que se brindaba. Pues así trajeron justificación, pues el profesor les cerraba las puertas y no les dejaba ingresar, ¿no? Pero los avances del trabajo de investigación eran clase realizada, clase que se realizaba, ¿no? El punto de la experiencia negativa era que más del 80% del alumnado mantenía una calificación deficiente y en constante interrogante, porque no sabían lo que estaban realizando, ¿no? Y por más que ellos trataban de buscar asesoría por medio de YouTube, ¿no?, no entendían lo que estaban escribiendo. Y pues al momento de la presentación, pues el profesor inmediatamente lo único que hacía era tacharlos y tacharles, y decían que así no era, que tenían que leer más, que tenían que investigar más, pero no brindaban las pautas necesarias, ¿no? Es una calidad educativa deficiente. Y bueno, como experiencia positiva se vio que en base a la experiencia negativa que ya se había tenido, pues el delegado del aula conversó personalmente con el docente, ¿no?, explicándole la problemática del aula, lo que estaba sucediendo, ¿no?, con más del 80% del alumnado. Pero tuvo una actitud negativa por parte del docente en cuanto a la modificación de su técnica de enseñanza, ¿no?, la cual, para buscar alguna solución, se solicitó una entrevista con la facultad, ya, para tratar de resolver, ¿no?, este inconveniente. La facultad vio como solución organizar un taller de investigación con otro docente con una mayor capacidad, ¿no?, o tal vez con el manejo de una técnica diferente, ¿no?, la cual fue beneficioso para el alumnado, ¿no?, porque se pudo aprobar el curso, ¿no?, y con notas positivas, ¿no? El docente, al enterarse que se había ido pues a conversar con la facultad, pues inmediatamente quiso tratar de tomar represalias contra el alumnado, ¿no?, pero no resultó, y por el contrario, ¿no?, tuvo que modificar un poco su técnica de enseñanza, ¿no?, para él también poder conservar su trabajo. Gracias.